Les saludamos en el amor del Señor y vamos a leer la palabra de Dios en este culto de día domingo. Saludamos desde Votorantim, Sao Paulo, Brasil. Que Dios les bendiga. En el nombre del Señor leemos Hebreo 11 del 1 al 3 que dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este momento pidiendo que tu palabra sea bendecida y que todos aquellos que presten oído a tu palabra alcancen bendición y vida, renovación y esperanza. Señor, te pedimos que esta palabra tuya se multiplique en los corazones y también produzca fe en el corazón del hombre y de la mujer que lo escuchan. Gracias, Señor, porque aún hay fe en medio de este mundo. Te pedimos tu bendición especial en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. ¿Qué es la fe? Bueno, el libro de Hebreos traduce de una manera muy bien, define de una manera perfecta lo que es la fe, verdaderamente la fe evangélica, la fe cristiana, la fe basada en una persona llamada Jesucristo. El mejor ejemplo de fe lo podemos tener en el caso de Zaqueo, aquel hombre que quería ver quién era Jesús. Y finalmente recibe en su casa, dice la palabra de Dios en Lucas, ¿no es cierto?, en el Evangelio según San Lucas, que este hombre recibió a Jesús gozoso y le recibió gozoso. En ese momento se produce este gran milagro de la fe en un hombre, en un ser humano. El que era antes, ¿no es cierto?, un religioso. Y un religioso se guía por las creencias, ¿cierto?, por las costumbres, por las tradiciones. Vamos a decir que las creencias, las costumbres, las tradiciones, las culturas no son cosa mala de por sí. La gente nace en determinados pueblos, en determinado país, determinada región, y allí hay costumbres y hay culturas las cuales se respetan, las cuales no son malas, y en ningún momento nosotros vamos a desacreditarlas. Pero tenemos que decir, efectivamente, que hay una gran diferencia entre creencias, tradiciones y costumbres y la fe en el Dios vivo, la fe en Jesucristo el Señor. Entonces Zaqueo, antes de este momento, es lo mejor, ¿no es cierto?, ilustrar con el ejemplo de una persona, antes de este momento en el cual se produce el milagro de la fe, porque la fe es un milagro. No se trata que una persona un día se levante y dice, ¿saben qué? Hasta aquí nomás llegué yo, hoy me miro al espejo y hoy comienzo a tener fe. No es así. La fe no es una producción humana. Es más, todo lo que nosotros producimos, por lo general, no es fe. Es completamente contrario a la fe. Nosotros producimos emociones, sentimientos, nos vamos tras tradiciones, costumbres, tenemos costumbres, tenemos hábitos, tenemos vicios, tenemos un montón de cosas que producimos en forma humana. Mas la fe es el milagro de Dios, es un don de Dios, que en un momento determinado, cuando abrimos nuestro corazón y cuando dejamos que Dios nos ilumine con su presencia, comenzamos a ver que hay un mundo distinto, que es el mundo de Dios. Y los mejores ejemplos son las personas que transformaron su vida, tu vida, mi vida y la vida de los grandes predicadores. Pero siempre me gusta este ejemplo de Zaqueo porque todos lo hemos leído, escuchado, estudiado en la escuela dominical, de aquel hombre bajito que subió a un árbol, quería ver a Jesús, lo invitó a su casa, le dice Jesús, es necesario que yo pose en tu casa. Él lo llevó a su casa y allí dice que le recibió gozoso. Y entonces se produce un antes y un después. El Zaqueo de antes era un hombre apegado a su costumbre, todo lo que él hacía lo consideraba bueno, mas ahora es un hombre de fe
Y por eso Jesús dice, este es un hijo de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. ¿Qué nos dice la palabra de Dios entonces respecto a eso? Primero dice convicción de lo que no se ve. Convicción es creer algo de manera firme. Si yo tengo una convicción sobre una cosa es porque tengo una certeza, algo firme. Yo creo en tal cosa. Pero aquí nos lleva el autor de Hebreos, ¿no es cierto?, a tener convicción en aquello que no veo, que no estoy viendo. Esto es completamente distinto a lo que pasó con Gedeón, y todos recordamos Gedeón, ¿no es cierto?, que probaba a Dios, colocaba el vellón, pedía agüita en el vellón, pedía agüita en todas partes menos en el vellón, pedía agüita solo en el vellón y en ninguna, o sea, eso no es fe. Eso es querer ver primero y después creer. Pero la primera definición que da el autor de Hebreos dice convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe en Jesucristo, la verdadera fe, la fe que tuvo Abraham, que salió, ¿no es cierto?, sin saber a dónde iba, salió, ¿no es cierto?, llamado por Dios, el padre de la fe, porque tuvo fe, porque tuvo convicción en aquello que no veía. Esto también ocurrió en muchos otros líderes del Antiguo Testamento. Después dice, certeza de lo que se espera. Lo que se espera aún no ha llegado. Podemos ver muchas personas, ¿no es cierto?, en la religiosidad, la creencia que hay en los grupos evangélicos en nuestro tiempo, hablan mucho del arrebatamiento, de la segunda venida, del cielo, pero esas cosas aún no han ocurrido, ¿no es cierto? Aún no han ocurrido, no sabemos. Hay cosas que ni siquiera sabemos, que están en los misterios de Dios. Pero dice que tenemos que tener certeza en lo que se espera. ¿Y qué es lo que el cristiano espera? Es la segunda venida del Señor. Entonces no comencemos a especular, no comencemos a elucubrar, no comencemos a imaginar o a fantasear cosas, si verdaderamente nuestra certeza debe estar en lo que se espera, y la espera del cristiano es su segunda venida, su segundo advenimiento. Entonces aquí tenemos dos puntos importantes que plantea el autor de Hebreos. Primero, ¿no es cierto?, es esta convicción en algo, ¿no es cierto?, que no ves tú, que tú no ves. Y luego también esa certeza de tener certidumbre. Certidumbre viene de afirmación, de un sí, que tú afirmas algo que estás esperando. No es algo que tiene en este momento, no es algo concreto. Certidumbre, certeza, es una afirmación. Es como decir, sí, yo creo efectivamente que voy a tener tal cosa que estoy esperando tener, pero la voy a tener. Entonces, voy a un banco y planteo eso y no sirve. Me va a decir, no sirve. Quiero ver qué es lo que tienes tú. El banco se va a mirar por mi saldo en la cuenta y me va a decir, no, tú estás planteando una certeza sobre algo que todavía no tienes, que estás esperando que llegue, pero no tienes. Más la fe va mucho más allá, entonces. No es sobre las cosas que vemos, sobre las cosas que palpamos, o sobre las cosas que son certidumbre y certeza para este mundo. Nosotros apuntamos a algo que va mucho más allá. El hombre y la mujer de fe se mueve entonces en una dimensión que no es la dimensión presente, sino que es la dimensión futura. Pero de estas cosas no podemos hablar si no hemos experimentado aquel cambio en la vida del cristiano. Pusimos el ejemplo de Zaqueo, más podemos colocar otro hombre conocido como es Saulo de Tarso, que siendo un perseguidor de cristianos iba por el camino, mas le apareció el Cristo resucitado, un resplandor del cielo, y a contar de ese momento hay un antes y un después, porque se transforma en un hombre de fe. Convicción de aquello que no ve, ¿cierto? Una nueva convicción, porque él tenía convicciones. ¿Tenía certeza? Tenía certeza. Más ahora hay una nueva convicción y hay una nueva certeza en la vida de Saulo, conocido como Pablo el Evangelista.
Dice que por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto es muy interesante porque todo el capítulo 11 va a hablar de este buen testimonio. Si queremos ver qué es lo que es buen testimonio. La palabra testimonio en el Nuevo Testamento está traducida como martureo, que tiene que ver la raíz con martirio. Entonces el testigo, el que da testimonio, es aquel que es capaz, el que es capaz de ofrecer su vida por ese testimonio. No es tan fácil, no es tan sencillo como hoy día 2 personas ya vamos a buscar 2 testigos para ir a la notaría, etc. No es tan sencillo, no es tan simple. En la Biblia es el que es capaz de dar su vida, o sea, ser un mártir por la causa de Cristo. Es decir, soy testigo. Alcanzaron buen testimonio, alcanzaron a ser mártires, alcanzaron a dar su vida por esta palabra maravillosa de Dios. Y para ejemplo de eso, está todo el capítulo 11, ¿no es cierto? Todo el capítulo 11 habla de los que dieron su vida sin ver aquello a lo cual se les prometió, sino que lo creyeron y fueron testigos, dieron testimonio de esa fe. Y finalmente dice que por la fe entendemos haber sido constituido, que el universo, todo lo que vemos fue constituido por una palabra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Es decir, por fe creemos que todo lo que vemos, es decir, todo lo que hay cuando caminamos por, ¿no es cierto?, por la naturaleza maravillosa de estos lindos paisajes, de estos lindos verdores que hay, ¿no es cierto?, en Brasil, y vemos esta grandiosidad que el hombre está tratando de matar, ¿no es cierto?, quemar. Qué terrible lo que está pasando, ¿no es cierto?, con la Amazonia, lo que está pasando acá, ¿no es cierto?, qué terrible, pero aún todavía nos quedan, por misericordia de Dios, nos quedan paisajes lindos que miramos. Cuando observamos